Dios le bendiga, gracias por estar, gracias a nuestros amigos de Facebook que nos acompañan domingo a domingo, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por permitirnos entrar a su casa, reunión tras reunión, domingo tras domingo, con la palabra de nuestro Señor. La idea no es entrar a chusmear qué es lo que pasa, sino tratar de entrar con el mensaje que el Señor tiene para nosotros, también de igual forma lo tiene para ti. Así que sean todos bienvenidos. Diga conmigo, soy próspero, soy fuerte, soy sano. Yo creo en lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Encontré una ilustración que me encantó la historia. Y dice así: cuenta la historia que un rey de un país muy lejano recibió como regalo en su cumpleaños 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, había aprendido a volar y a cazar y se había independizado, pero que no sabía qué le sucedía al otro halcón. No se había movido su rama desde el día de su llegada al palacio e incluso había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar a los magos y sanadores de todo tipo, pero nadie consiguió hacer volar el ave. Encargó entonces la misión a varios miembros de la corte, pero a pesar de los intentos, nada cambió. Publicó un llamamiento entre sus súbditos en el pueblo solicitando ayuda, y entonces a la mañana siguiente el príncipe vio al halcón volar ágilmente por los jardines. Traigan al autor del milagro, dijo el príncipe. Al poco rato le presentaron a un campesino simple, y el príncipe le pregunta: ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso? Y el campesino dice entre felicidad y temor, dice: no fue fácil, Su Alteza, solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó solito a volar. De la misma forma, me encantó esta ilustración. En nuestra vida hay muchas ramas que nos mantienen en una situación de comodidad, de dependencia, de quietud, sin entender que cuando nacimos, desde antes de haber nacido, Dios nos dio habilidades, capacidades, dones, para que los pongamos en práctica. Lo único que se está esperando, esos dones, talentos y ministerios, es que los pongan en práctica, los eche a andar. Esto me hace acordar cuando hay personas que están parados en la comodidad, esas personas que están paradas en el conformismo y por no animarse a arriesgar por algo nuevo, teniendo la capacidad que les fue dado antes de haber nacido. No se arriesguen porque están tan conformes allí en su rama. Esa quietud, esa dependencia no se la van a cortar porque ahí está tranquilo. Lo único que está haciendo es no permitirse a sí mismo desarrollar las habilidades que desde antes de haber nacido vino con el paquete. Vino todo junto. Hay personas que saben que tienen talento, pero no lo desarrollan porque hay algo que lo frena. Tal vez sea la dependencia del trabajo, tal vez sea la comodidad que otros hagan la tarea, tal vez sea el miedo a ir por cosas nuevas, porque todo lo nuevo produce temor. Pero sin embargo, esas capacidades que Dios nos ha dado se van quedando en el camino, en el baúl de los recuerdos, se van envejeciendo, brillan tela de araña, y estamos tan cómodos como al principio, teniendo algo que nos puede sacar mucho más adelante de lo que podemos creer. La Biblia habla sobre esto. Y hay un versículo específico para esto, que nos enseña que no todo está mal, que hay cosas que son buenas. Pero a veces Dios mismo tiene que hacer una estrategia que solamente Él entiende, que nosotros a veces llamamos prueba, dificultad, lucha o diablo, pero sin embargo es Dios desarrollando una estrategia, porque mucho más que hacernos felices, Dios está mucho más interesado en que cumplamos su propósito. La ocupación de Dios no es hacernos felices a nosotros. Esa plenitud la encontramos cuando encontramos a Jesucristo. Sino que su ocupación es que usted y yo cumplamos el propósito que Él ha determinado de antes de la fundación del mundo, para que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Para eso, como siempre digo, nos dio lo necesario para poder desarrollar y poner en práctica nuestra tarea. Y ese versículo está en Romanos capítulo 8. Y usted lo conoce porque cada vez que pasa algo, ¿se acuerda que un día hablamos sobre los versículos, esos versículos que lo usamos por mote, ¿no? Por costumbre, y cualquier cosa que sale y todo lo que Dios me fortalece, está pasando por lo peor de su vida y usted ni sabe lo que está diciendo.
Pero este versículo es tan conocido que muchas veces lo hemos aplicado en diferentes consejerías. Lo hemos aplicado a nosotros mismos, lo hemos aplicado cuando estamos con algún hermano que está pasando algo y no pensaba pasarlo, y usted lo dice, está en Romanos capítulo 8, verso 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Y estoy delante de una congregación que tiene un propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Y eso me hace entender a mí que ustedes, al igual que nosotros, fuimos también llamados. Y estamos en los planes de Dios. Dios hace posible que todas las cosas sean posibles. No solamente incidentes aislados. Y esto no significa que todo lo que sucede en nosotros tiene que ser bueno. Porque lo malo todavía redunda en este mundo caído. Pero Dios tiene la capacidad de transformar las cosas para nuestro bien. Esto es lo que significa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es la capacidad del Señor de transformar situaciones críticas a nuestro favor. Porque lo merecemos en absoluto. Porque nos creemos herederos en absoluto. Lo hace por pura misericordia. Por pura misericordia. Dios transforma todas las cosas porque nos ama. Pero esto es selectivo porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, solamente a los que amamos al Señor. Yo no sé cuántos aman al Señor aquí a pesar de situaciones críticas. Si hay alguien que ama al Señor aquí, que me diga amén y que levante su manera. Los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. No algunas, sino hasta las más difíciles conspiran para que todo salga bien. Y no porque merezcamos que todo nos sea bueno, sino que por su misericordia Él transforma todas las cosas y siempre le está pensando en nosotros, sus hijos. Y nos ama con amor eterno. Y aquí dice la Escritura que aquellos llamados, los que somos llamados, y hay una costumbre de decir, bueno, el pastor fue un hombre llamado, todos fuimos llamados. Aquellos cuyo convencimiento vino a través del Espíritu Santo, hicimos nuestra oración de fe y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos los llamados del reino. Si no, no estaríamos aquí siendo parte de una iglesia ni parte del reino. Pero esto es exclusivo, selectivo para los llamados del reino, los llamados del Señor. Porque aquellos a quien llamó, y esos somos nosotros. Porque por diferentes circunstancias, un día llegamos a los pies de Cristo. Algunos por curiosidad, otros como un último recurso, otros porque no sabían lo que hacer y se metieron. De la forma que sea, de alguna forma, de alguna manera llegamos a Jesucristo. Diferentes circunstancias. Pero el fin es el mismo. Aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Y aquellos que hemos sido llamados, que amamos al Señor, esta palabra se aplica a nosotros. Que todo redunda para nuestro bien. A veces las cosas empiezan que parece que van a terminar mal y a nuestro parecer terminan mal. Pero Dios tiene la capacidad de cambiar la estrategia, no de cambiar la estrategia, de poner a andar esa estrategia y solamente Él sabe cómo hacerlo. Y aquello que a nosotros nos parece el fin, para Él siempre será un comienzo de algo nuevo. Aquello que nos parece que ya no hay salida, que parece que está todo perdido porque la puerta se cerró, porque se perdió el empleo, porque esa relación se terminó pensando que era para toda la vida. Fue por algo que sucede en todas las cosas. Algo está pasando y lo que creemos que es lo último para Dios recién es el comienzo. Cuando le damos nuestra vida al Señor y cuando ponemos todo lo que somos a su disposición, nadie mejor que Él sabrá trabajar porque Él conoce no solamente nuestro pasado, por eso se ha perdonado, sino conoce nuestro presente y aún conoce nuestro futuro. Él es el autor de nuestro destino. Así que sea lo que sea que esté pasando, nada fue librado al azar. Todo está bajo el control del Señor hasta en los mínimos detalles. Claro, cuando los planes nuestros no salen y las cosas no se dan como habíamos pensado, empieza la pregunta, ¿y ahora qué haré? ¿Qué va a pasar? Tenemos la sensación que aquel que perdió el empleo, y esto me ha pasado, aquel que me pasó hace mucho tiempo, aquel que parece que
terminó con esa relación que creyó que era para toda la vida. Aquel que quiso invertir en un negocio y no se abrieron las puertas, no fue posible. Y ahí empieza la pregunta del por qué. ¿Por qué esto? Y ahora, ¿qué es lo que sucederá? ¿Qué es lo que puede pasar? Mientras nosotros pensamos y especulamos, ¿qué pasará de aquí en más? El Señor toma eso y aplica su estrategia de empezar a transformar todas las cosas. Y como somos tan tercos, Dios usa lo que nosotros no pensamos para nuestro bien. Porque siempre decimos, hay cosas que nos ha traído el Señor y hemos pasado. Y decimos, Señor, podías haber usado otra estrategia un poquito menos triste, menos complicada, menos conflictiva, menos crítica. Pero si Dios ha usado y nos ha avisado y siempre nos está avisando de una forma u otra y no le hacemos caso, Dios usa lo que sea necesario para que nos demos cuenta que primero somos sus llamados, segundo, estamos en sus planes y tercero, todo lo que pasa es para nuestro beneficio. El halcón, el primer halcón que hablamos, es aquel que estaba en la misma rama que estaba el segundo halcón. Y son aquellas personas que dicen, no importa la seguridad, yo me voy a arriesgar y se tiran a volar y vuelan. Y aprenden a volar porque no hay otro remedio. Y se animaron a hacerlo y salen adelante. Y se superan a sí mismos y está bueno. Pero está el segundo halcón. Aquel que está parado en la rama, aquel que tiene su trabajo como seguridad, su negocio como seguridad, aquel que dice, a mí nunca me va a pasar nada, pues yo estoy aquí quietito. Es necesario que alguien venga y nos corte la rama, porque la única forma de que las habilidades nuestras, la potencialidad empiece a fluir. Usted y yo tenemos potencialidad tan grande y tenemos dones y talentos tan maravillosos que aún no han sido puestos en práctica. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que hace la tarea. Y usted dice, si la está haciendo, ¿para qué la voy a hacer yo? Si aquel otro está haciendo algo que me corresponde, déjalo que haga. Y su habilidad está tan dormida como al principio. Por eso a veces es necesario que alguien corte la rama. Que alguien diga, bueno, lo que era tu comodidad, tu dependencia, tu quietud, tu conformismo, te lo vamos a cortar. Y solamente halcón así aprendió a volar. Algo que siempre supo hacer bien y no lo hacía porque estaba dependiendo de una rama hasta que alguien la cortó. Y lo que mejor sabía hacer, lo hizo obligado. Tal vez no sabía que podía hacerlo. Vio a su hermano, a su compañero volar y dice, bueno, ese es el problema, él lo sabe hacer. Yo estoy aquí cómodo, no tengo por qué forzarme. Pero llegó alguien que le quitó su lugar de seguridad, su lugar de conformismo, su lugar de comodidad. Y a él no le quedó otra cosa que hacer lo que mejor sabía hacer y era simplemente volar. De la misma forma sucede a veces con nosotros. Porque nos basamos en que es un buen sueldo, un buen empleo y aquí me quedo quietito. Porque sé que Dios me ha dado habilidades, pero si otro la desarrolla, es beneficioso para mí. Porque si tengo esto que creo que va a ser para toda la vida, yo me quedo conforme y me quedo aquí quietito y que venga, que sea lo que Dios quiera. Porque ese es un refrán muy recurrente, que sea lo que Dios quiera. Y a veces Dios no quiere eso que estamos pensando. Él quiere que vayamos un poco más allá. Para eso nos ha dado lo necesario. El problema es que eso necesario en nosotros duerme. Y como otro lo explota y otro lo hace y otro se sacrifica, nosotros vamos en esa cola y aprovechamos. Y si al otro le va mal, bueno, a él le fue mal, a mí no porque estoy quieto, pero él arriesgó, queridos. Y tenía un 50 y un 50. Arriesgar a hacer lo que sabe hacer, que le vaya bien o que le vaya mal. Pero aquel que no arriesga no sabe cómo le va a ir nunca en la vida. Porque está tan firme en su rama, en su comodidad, que no quiere arriesgar tal vez lo poco que tenga. A veces es el mismo Señor poniendo esa estrategia. Me sucedió con el llamado. Antes de ser llamado, lo que el Señor sacó, lo primero que sacó de mí fue el trabajo. Porque Él, más que nadie, sabía que si yo seguía dependiendo de mi buen sueldo, jamás dependería de Él. Y ya me lo había advertido a través de mi esposa, que se congregó 11 años antes que yo y oraba por mí. Y ya me había advertido a través de una célula que había en casa, iban personas y me ofrecían hacer oración de fe. Y yo para sacármelos de encima decía sí. Y ya me había ofrecido el Señor una nueva oportunidad y yo siempre le dije que no. Entonces, como buen terco y buen uruguayo, me sacó la dependencia. Lo que yo dependía, esa rama que me tenía sujeta a la autosuficiencia, el que yo puedo y Dios hace el 2% y el 98% lo hago yo, Él me la cortó y era necesario. Porque fue la forma que yo aprendí a depender de Él. No sabía que podía ser depender de alguien a quien no veía, pero aprendí a depender. Y
Y sigo sin verlo. Sí lo siento, no lo veo, pero sé que está ahí. Pero antes, la dependencia de lo que tenía, la autosuficiencia, el buen pasar, el sueldo y la buena vida, entre comillas, me hacía depender de mí mismo. Mientras tanto, las habilidades, la potencialidad estaba dormida. Cuando eso pasó y el Señor me sacó mi seguridad, que a mi parecer era mi seguridad, que lo que yo creía que era mi seguridad, Dios no tuvo reparos en cortármelo. Y una vuelta caminando en un campo, trabajando en una changa que salió, yo no sé cómo se interpreta changa al resto del mundo, pero hice un trabajo pequeño, permanente, temporal. Tal vez una mala palabra en otro lado, pido perdón por eso. El Señor me dijo, yo te saqué todo lo que tenías. Simple. Porque si no, Él no hubiera cumplido su propósito en mí, sí lo había hecho. Pero Él tiene otras estrategias. Conmigo esa estrategia alcanzó. Pude entender que la rama que me sujetaba a mí hacía que yo lo ignorara a Él. Y Dios es un Dios celoso de sus hijos. Y Él quiere que nuestra atención y nuestro amor y nuestro corazón esté solamente para Él, no se comparta con absolutamente más nada. Y aprendí a depender de eso. Y cuando nos vimos de figurilla en los momentos críticos fue cuando más busqué a Dios. Digo, Señor, si tú no me ayudas aquí, yo no sé dónde recurrir. Y Él nunca faltó a la cita. De alguna forma u otra, en la ciudad. Pero me hizo entender que todo lo que estaba pasando era para un llamado, para un propósito. Él me hizo entender de que todo lo que yo estaba pasando, incluso esos 9 meses críticos, muy mal críticos o bien críticos, todo estaba pasando por algo. Porque luego del proceso Él se me reveló en Deuteronomio capítulo 8. Y pude entender que todo lo que estaba pasando no era el diablo que había metido su cola. Por eso le decimos, diablo podrido se metió en esto e hicieron que me echen. Diablo podrido se metió en esto y ya me peleé con mi familia. Diablo podrido metió su cola y la puerta abierta de trabajo iba y se me cerró. Querido, el diablo pobre no tiene nada que ver. Es el Señor usando estrategias que solamente Él las entiende. Por eso cuando usted hace algo y no le sale, cuando va a un lugar y no llega por diferentes motivos, no es el adversario que se está metiendo, es Dios que está haciendo que todo sea mejor para usted, que todo conspire para bien. Porque si no la Escritura diría, y sabemos a los que aman a Dios, casi todas las cosas, o algunas cosas les ayudan para bien. Pero Dios se fija hasta en los detalles, en las cosas que decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Solamente Dios lo hizo. Pero sí, claro, solamente Dios lo hizo. Porque tiene el control de lo macro, pero también el control de lo micro. Aquel halcón que dejó su rama porque hizo lo que sabía hacer, simplemente lo que sabía hacer, fue aquel que despegó primero. Aquel que empezó a volar y cazó por sí mismo y se alimentó y vas a saber dónde está ahora. Pero aquel que tuvo años en su rama no era su seguridad, era su freno. Esa rama lo detenía de desarrollar la habilidad que solamente los halcones tienen. Tal vez se sentía gallina, yo qué sé, por decir algo. Tal vez se sentía otra cosa que no era halcón porque no volaba. Tal vez era una costumbre ser un halcón y no volar. Pero Dios nos creó con un propósito. Y solamente Él va a hacer lo que crea bien necesario hacer para que ese propósito se cumpla. Por eso le dije al principio, Dios no está tan interesado en hacernos felices como hacernos cumplidor de sus tareas, de su propósito, de su llamado. Y para eso, aunque usted crea que los planes fracasaron, que lo que usted inició no tuvo andamiento, que lo que usted empezó y lo que creyó que sería para toda la vida, no ocurrió, y aquí el diablo se puso y oramos y reprendemos porque el diablo levantó barreras y ¿sabe qué? Es Dios mismo haciéndolo desarrollar su potencialidad, sus habilidades. Hay personas que dependen toda la vida de su trabajo y no está mal. Pero dentro de ellos hay un potencial tremendo. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cómo voy a dejar la seguridad de mi trabajo? Para experimentar, para arriesgar en algo más. ¿Cómo voy a dejar la seguridad de estar en esta iglesia que todo el mundo me ama, todo el mundo me quiere? No se vaya de mí, ¿verdad? Lo seguiremos queriendo y amando, ¿no?
para ir para el otro lado, que capaz que, bueno, vaya a saber qué es lo que pasa. No, querido, donde usted está, tiene las habilidades suficientes para explotarlo en favor del reino. Donde usted está puesto no porque el pastor lo pidió. Me hubiera encantado pedirlo a todos ustedes. No porque la fortuna o la suerte, bueno, no, usted está donde Dios quiere que usted esté. Donde usted está, es porque Dios lo puso ahí. Y si lo puso ahí, estamos tan quietos que las habilidades que vinieron con el paquete también están tan quietas que ni siquiera sabemos que la tenemos. Entonces a veces Dios es necesario poner a alguien para que corte esa rama. Y usted empieza a desplegar, a levantar, a abrir sus alas, a desplegar vuelo y empezar a obrar con todas las capacidades que Dios le ha dado. Que ponga esas habilidades en el andamiaje, que eche a correr la rueda y hacer lo que Dios ha determinado que hiciera. El halcón no sabía lo que hacer hasta que le sacaron su seguridad. El otro se avivó. Dijo, soy un halcón y me voy y se acabó. Y voy a hacer lo que hacen todos los halcones. No sé hacer otra cosa. Estaba capacitado para eso. Su hermano, su primo, su compañero también estaba capacitado para eso. Pero estaba tan seguro, tan cómodo, tan quieto, tan dependiente, que hasta la comida le traía, que para qué se va a arriesgar. Perdiéndose de hacer lo que más aman hacer las aves, supongo yo, si hablar. De la misma forma trabaja Dios a veces. Tomamos decisiones que nos parecen que están mal. Tomamos esas decisiones que después ponemos en la cabeza de los padres y nos preguntamos el por qué. Pero nunca se olvide que cuando amamos a Dios y recibimos a Dios en nuestro corazón y es el Espíritu Santo que guía nuestros pasos, Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que hace. Nada de lo que usted hace es por casualidad. Todo es dirigido por el Espíritu Santo. Incluso cuando va a hacer cosas que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo no se aparta. Él está ahí para decirle, muchacho, no, esto no. El obediente dice, perfecto, aunque me gustaría, no lo voy a hacer. Pregúntese por cómo, de qué forma llegué yo al día de hoy. ¿Cuántas cosas pasó que nunca en la vida pensó pasarla y mucho menos superarla? Y las pasó, y las superó, y llegó hoy. ¿Sabía usted que tenía la capacidad o la tolerancia para estar encerrado? Tal vez no. Y estuvo. ¿Sabía usted que tenía la capacidad y la tolerancia de estar tan enfermo toda la vida y no saber cómo salir adelante? Y salió adelante. ¿Esto fue por suerte, por fortuna? No. Es porque en usted hay algo que tal vez nunca lo desarrolló porque no estuvo en situación crítica. Dios usa las dificultades como estrategia para hacer fluir en nosotros lo que Él bien sabe que nos va a llevar de adelante. Lo que Él bien sabe que nos va a sacar en victoria. Si hay un camino tan complejo, tan crítico, tan complicado, y usted está ahí, crea que aunque no lo vea, usted tiene la capacidad de cruzarlo, de caminar por él. El Señor dijo, yo he vencido, confíen, yo he vencido el mundo allá de las aflicciones. O sea, esto significa, ustedes van a estar llenos de problemas en el mundo. Van a encontrar dificultades en la familia, van a encontrar oposición, van a encontrar traición, van a encontrar personas que los rechacen, van a encontrar personas que los maldigan, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Señor Jesús, pero ¿cómo voy a hacer esto? En ti está lo necesario para superarlo. Solamente confía, pues yo los he vencido. El tema es que desde el punto de inicio, de arranque, de partida, hasta el punto final de alcanzar la plenitud, ese trecho es el crítico, querido. Y no crean que si el Señor lo manda a caminar por ese camino, lo envía desprovisto. Lo envía con cosas que solamente usted sabe, que ni siquiera usted sabe que están ahí. Y van a salir las mejores cosas, muchas veces salen bajo presión. Hay cosas que no las sabemos manejar. Son inevitables. Pero hasta el día de hoy usted supo cómo hacerlo. No hay un manual para decir, quiero que enfrentes tus problemas, tus situaciones críticas, tu dificultad, de esta forma. ¿Vas al manual? No, porque cada situación es diferente. Nuestras semanas son todas distintas. Y todos nosotros durante nuestra semana tenemos dificultades diferentes. Si no sería fácil, pastor, ¿cómo pasas tu semana? Bueno, yo oro,
pido al Señor, voy a hacer lo mismo. No, usted haga conforme lo que está pasando. Y sepa que como el Señor me capacita para pasar mi semana, usted también lo capacita con lo necesario para pasar su semana. Muchas veces usted dice, yo quisiera ser como el pastor, pues yo le presto mis zapatos por una semana. Estoy seguro que a los 2 días usted me lo devuelve. Y yo busco a quién prestárselo después. Amo mis zapatos, no esto, sino amo lo que hago. Pero yo paso mis problemas durante mis semanas. Y siempre creo que, aunque no sé cómo lo voy a hacer, sé que en el día de mañana Dios estará allí. Y el pasado mañana Dios nos faltará la cita, Él también esperará allí. Y si el miércoles no tengo fuerza, no tengo la visión, no tengo la revelación de que lo voy a compartir en el devocional, cuando llegue la hora, el Señor me lo va a dar, estoy confiando en eso. De la misma manera usted, tal vez esa familia quebrada, ese matrimonio roto, tal vez ese toc en la puerta de una situación inesperada, que dice, nunca pensé en la vida que me iba a pasar esto, pero no, le llegó. Y si le llegó, tiene lo necesario para pasarlo. Tal vez nunca lo descubrió antes porque no pasó por eso. Pero mientras estamos transitando, el Señor nos da cosas nuevas, nos hace fluir en nosotros lo que ya tenemos. Muchas veces necesitamos situaciones críticas para poder depender un poco más del Señor, pero también para saber que esa situación nos llevará a desarrollar un potencial. Algo que sí lo tenemos, no por merecimiento, sino por misericordia. Porque lo que hicimos o lo pedimos, no, porque ya vino con el paquete y eso no cambia. Hay habilidades que Dios nos ha dado que no son para toda la vida, sino para situaciones específicas. Hay personas en las cuales nunca les escuché hablar, pero saben aconsejar en tiempos difíciles. Y esa es una habilidad que sale bajo presión. Es una capacidad que está ahí para ser usado conforme a la voluntad de Dios. Y tal vez esa persona que siempre es tímida, callada, que tiene vergüenza de hablar, tiene un potencial tremendo, querido. Y sale cuando Dios dice, bueno, es ahora. ¿Por qué? Porque le cortan la rama, porque no hay otro para aconsejar, porque no hay otro en ese momento para que pueda orar por el necesitado, sino aquella persona que nunca habló en la congregación, que siempre tuvo timidez en todo, fue tímido en todo, pero está en una situación que no sabe lo que hacer. Tal vez a nuestro entender no sabemos, pero Dios sabe por qué nos pone ahí. Y si Él nos pone ahí, porque ya nos dio lo necesario para poder vencer, para poder levantar la cabeza y salir adelante. Esto es lo que le sucedía al segundo halcón. Él estaba ahí, fue diseñado para volar. Él fue diseñado para marcar diferencia. Él fue diseñado para abastecerse, para alimentarse por sí mismo. Parafraseando, él fue diseñado para tomar sus propias decisiones, haciendo lo que bien saben hacer los halcones. Pero ese estaba tan agarrado a la rama que tuvo que venir otro y cortársela, porque si no, su mejor versión no salía. Tenga la paz de que todo lo que hace es conforme a la voluntad de Dios. Si está en el camino del Señor, todo lo que sucede, nada es improvisto. Podemos cometer errores, si estamos de acuerdo, no somos perfectos. Y eso es cierto, y vamos camino a eso, sí está bien. Pero eso no tiene que ser una excusa para meter la pata todos los días. Porque más allá de desarrollar una habilidad, sabemos lo que está bien. Y nos gozamos por eso. Y nos esforzamos por hacerlo. Pero también sabemos lo que está mal. Y tendríamos que doblemente esforzarnos para tratar de no hacerlo. Tal vez aquí en este lugar, o a través de las redes, hay personas que están tan quietas. Y dentro suyo hay un potencial para pastorear, para evangelizar. Dentro suyo hay un potencial para servir, para el don de servicio. Dentro suyo está el potencial para sanar a los enfermos. No porque tenga el poder, sino por misericordia. Dentro suyo está el potencial para servir en la alabanza. Dentro suyo está el potencial para hacer lo suyo propio, poner su negocio propio. Y no le hablo de negocio aquí como una cuestión. Le hablo por tema de riesgo. Hay personas que saben que tienen potencial o no lo descubren hasta que no rompen con dependencia. ¿Y ahora qué haremos? Mi sustento lo perdí. ¿Y ahora qué hago? Empezamos a depender de Dios.
Y dejamos que Dios haga lo que tenga que hacer. Incluso pasaron por situaciones de ruina, de escasez y de hambre. Incluso en medio de esa situación sabíamos que Dios estaba ahí con nosotros. Bueno, podía haber elegido un plan menos doloroso, a mi entender. Podía haber elegido algo un poco más fácil. Pues no, Él tenía que tratar conmigo de esa forma. De esa forma. Porque si no fuera bajo esa presión, una mejor versión mía no hubiera salido. La estoy esperando igual todavía. Hay algo nuevo y sé que está. Pero no había aprendido a depender de aquel a quien nunca vi. Sí escuché hablar, pero nunca vi. Creo y lo amo. Sí aprendí a depender, a vivir con menos de lo poco. A veces menos de lo nada. En el momento decía, pero ¿y ahora qué va a pasar? Como le dije un día a mi esposa, Dios nos abandonó. Mujer de fe, Dios nunca nos abandonó, me dijo. Y yo creo que sí que nos abandonó. Tenía que pasar por esas situaciones para saber que Dios nunca nos había abandonado y que estaba con nosotros aún en situaciones difíciles. Porque Él es Dios de bondad. Pero también es Dios cuando en los tiempos difíciles también Él está. Cuando los amigos no están, por aquellos que siempre dijeron te voy a dar una mano en lo que sea, no están, desaparecen. Bueno, Él está. En Él sí podemos confiar. Y esas habilidades solamente salen cuando Dios aplica estrategia. Y lo que creemos que es mal y no hay remedio, no se puede recuperar, para el Señor es el principio de su propósito. Para Dios es el principio de su plan perfecto. Cuando nuestros planes no salen, y creo que a más de uno le ha pasado, no salen, no se dieron como lo habíamos pensado, invertimos y perdimos, fuimos allá y nos cerraron la puerta, salimos de allí sin siquiera un saludo, pero todo nos fue mal. ¿Quién va a ganar rey? No, creo que Dios está pensando otra cosa. Yo estoy convencido que Dios piensa otra cosa. No le erraste, vas camino a lo que yo tracé. Vas caminando conforme el plan perfecto, porque sobre nuestro plan hay otro plan perfecto. Y el nuestro falla, como se dice, de aquí a cuando. Pero el del Señor no falla nunca. El plan de Él es perfecto. Pastor, ¿y por qué pasó por crisis? ¿Por qué me tocó pasar por esta separación, por esta ruptura? ¿Por qué perdí el empleo? ¿Por qué me tocó tomar esta decisión solo? Tranquilo, ese es el plan de Dios. Muchas veces, la mayoría de hecho de las veces, Dios nos da paz en todas las cosas. A veces no. A veces tenemos que ir a la rodilla y decirle, Señor, quiero que mi corazón tenga paz. A veces tenemos que clamar al Señor para tener paz. Esa paz que sobrepasa entendimiento. Entonces entienda. O tal vez no puede entender lo que puede estar pasando. Pastor, Señor, yo vengo, me congrego, ayudo, sirvo, estoy, trato de no faltar, me esfuerzo. ¿Por qué todo esto, Dios? ¿Por qué mi familia disfuncional? ¿Por qué los hijos de la adicción? ¿Por qué pasa todo esto, Señor? Si yo te amo, te necesito y oro todos los días y te pido ayuda. Y si está orando y está preguntando el por qué, es porque Dios nunca ha dejado de ayudarlo. Porque hasta en nuestras preguntas, nuestras dudas, el Señor también está diciendo, no es un por qué. Aquí está la palabra afirmando esto. Es un para qué, querido. Es Él mismo explotando tus habilidades, que Él sabe que están ahí. Él fue el autor de ellas. Es Dios mismo haciendo que fluya en ti lo que tal vez ni tú mismo sabías que estaba en ti. Es el Señor poniendo en marcha lo que Él te dio, que es perfecto. Lo que no hacemos es ponerlo lógicamente en marcha. Como otros lo hacen. Como el pastor va, viene, los hermanos me ayudan, otros se encargan, otros lo hacen. Yo trabajo y ahí estoy tranquilo. Ya tengo lo que quiero y me quedo quieto por miedo a perder un poco de lo que tengo. No nos animamos y siempre estamos prendidos en la rama. Pero llega un momento, hasta aquí de Dios, y le digo por experiencia propia, donde Él cortó la rama. Y el halcón tenía dos opciones: o se dejaba caer y todo el mundo lo pisoteaba, o hacía lo que bien sabía hacer, y era volar. Y tomó la segunda opción.
Pero fue necesario cortarle la seguridad para que empiece a desarrollar lo que él sabía hacer. Dios muchas veces trabaja de esta forma con nosotros. Tal vez alguien, o en algún momento, alguien perdió el empleo y se preguntó el por qué, justo mi sustento, y esto me pasó. Pero tal vez se empieza a poner habilidad en sus manos, ve sus manos y sabe que hay habilidad para hacer algo. Y tal vez le vaya mucho mejor de que cuando tenía dependencia. Es solamente animarse. Y si está en esa situación, no fue la suerte o la mala suerte, ni el diablo que le cerró la puerta de empleo. Fue el Señor diciendo, hay habilidades en ti como para que no dependas de otro. Porque te he dado lo necesario para que dependas de mí y salgas adelante. Pero claro, esto, piensa, pero ese es mi sustento. Y la hermana dijo algo, no he visto justo desamparado. Cuando aplicamos las habilidades que el Señor nos ha dado, no hay desamparo de parte de Dios. Muchas veces no nos animamos porque lo seguro es lo seguro. Lo de fin de mes, lo de fin de mes ya está ahí. Pero aquellos que obligadamente ya no lo tienen, tienen que hacer algo y para eso tienen lo necesario dado por Dios. ¿Cuál es el punto? Sino animarse a desarrollar las habilidades, la potencia o la potencialidad que Dios nos ha dado. Hacer las cosas que esto vino con el paquete, nacimos y con ello vino todo aquello que íbamos a necesitar para el resto de nuestra vida. En tiempos buenos, la acción de gracias. Pero en tiempos difíciles, el descansar en el Señor y saber que Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Así que no tenga remordimiento por las decisiones que tomó. No solamente por lo que pasó. No piense, pero ¿cómo pude llegar yo hasta aquí si nunca pensé poderlo superar? Bueno, ¿sabe qué? Lo superó, esa es la buena noticia. Y está aquí, ¿qué es lo que vendrá? No tengo idea, pero si superó lo primero con la ayuda de Dios, ¿qué le hace pensar que lo otro no lo va a superar? Si Dios es ayer, hoy y siempre. La clave a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que fueron llamados conforme a su propósito. La novedad, que no es ninguna novedad, es que nosotros amamos a Dios, si no, no estaríamos aquí. Si no hubiéramos tomado otra decisión durante la semana, si no hubiéramos salido por nuestra propia fuerza y nuestra propia cuenta de las dificultades, pero decidimos tomar la mejor opción. Señor, esto te lo entrego. Estos son los que amamos a Dios. Priorizamos su presencia, sus recursos, su amor, su misericordia, antes de que nuestras fuerzas. Y lo otro, los que fueron llamados, conforme a su propósito, son llamados. El que hizo su oración de fe fue el llamado. El que se dejó convencer por el Espíritu Santo es el llamado. El que está aquí sirviendo al Señor y atento al mensaje, a lo que Dios puede hacer, ese es el llamado. Si paso rayas sobre esto y con esto termino, digo, que sea lo que sea que estemos pasando, aunque la razón, nuestra mente finita no lo pueda entender, es Dios usando estrategia. Es Dios haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer, haciendo que todas las cosas procedan y sean para nuestro beneficio. Usando los momentos críticos, difíciles, inentendibles, confusos, para nuestro bien. Transformando, que solamente Él sabe hacerlo con esa estrategia perfecta, las cosas malas para nuestro beneficio. No que todo sea bueno, sino que muchas cosas son malas. Y ahí también en ese objetivo estamos. Pero Él sabe transformar eso para nuestro bien. Él sabe cómo hacer salir la mejor versión de cada uno de nosotros. Y no es dándonos riquezas, ni posesiones, ni títulos honorarios, sino que metiéndonos en situaciones que muchas veces ni siquiera las podemos entender y nos preguntan, ¿por qué estoy acá? Pero todo eso nos hace crecer, queridos. Todo eso redunda para que nosotros sepamos que aunque los pensamientos nos traigan algo contrario, si las cosas que hicimos, si están hechas, vienen por voluntad de Dios. Si no, no serían hechas. Si usted va a hacer algo y lo hizo, y después dice, pero ¿y cómo? No, si lo hizo es porque Dios permitió.
Y si Dios lo permitió, usted tiene que tener la paz en su corazón de lo que hizo es porque Dios lo dejó, lo permitió. Aún cuando ponga la cabeza en su almohada y piense. Paso raya, le prometo. Crea en el Señor. Amén. Crea que aunque esté en momentos difíciles, el Señor está ahí. Y crea que si está pasando un momento complicado, el Señor no lo ha dejado solo. Él camina a su lado. Amén. Gracias a Dios. Crea que aunque esté viviendo algo que no lo esté entendiendo, eso es voluntad de Dios. Crea que si hay algo crítico en su vida y no sabe explicarlo, o se martiriza, o se mortifica por los pensamientos, solamente diga gracias, Señor, porque si está hecho es porque tú lo permitiste, si no, no lo hubieras autorizado. Y lo autorizaste, y gloria sea tu nombre por eso. Luego, descanse. Luego, descanse. Tome sus minutos para descansar y darle gracias a Dios. Él va a proveer lo que sea necesario. Tal vez en la crisis Él está sacando lo mejor de usted. Tal vez en un momento que no sabe lo que hacer y ya lo hizo, Dios está diciendo, sí, está bien hecho, porque si no, no hubiera sido hecho. Muchas veces vemos al Señor como algo allá, muy arriba y coso, pero el Señor es mucho más sencillo de lo que nosotros podemos pensar. Jesús es mucho más simple, se movió de una forma tan simple, mucho más de la que podemos imaginar. Él era el Hijo de Dios, pero sangró, le dolió, lloró, lo traicionaron, soportó. Los propósitos del Señor son mucho más simples de lo que podemos nosotros imaginar. A veces le damos demasiada trascendencia a las cosas malas que nos pasan y culpamos al diablo. Y esto es porque yo no sé si estoy orando lo suficiente, y es porque no fui a congregar un domingo, y es porque creo que todo me está saliendo mal, porque creo que estoy... No, querido, Dios es mucho más sencillo. Si Él tiene propósito con usted, y creo que tiene propósito con cada uno, y fueron llamados para ese plan, Dios trabaja de esa forma. Rompiendo la rama, cortando la rama que Él crea necesario para que podamos desarrollar las habilidades que Él nos ha dado. Bendito a Dios. Queremos adorar tu nombre y exaltar tu gloria, Dios. Queremos darte toda la alabanza, todo el honor, toda la honra a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno, Dios. Qué lindo, Señor, cuando tu administración es simple, Dios. Sencilla, cuando tu palabra, Dios, no viene como un torbellino, ni con, Señor, un avivamiento inventado, ni con algo, Señor, Dios mío, que mueva las paredes, sino que esa palabra viene como un silbo apacible, Señor, que toca nuestro corazón, porque así lo hiciste con el mío, Dios. Qué lindo es cuando tu palabra trae una revelación a nuestra vida simple, Dios. Nada de cosas sobrenaturales ni de mega espirituales, sino revelaciones en cosas cotidianas, Señor, que muchas veces las pasamos durante la semana, Señor. Y cuando pensamos no creer o no poder salir adelante, entonces tú estás pensando otra cosa muy distinta, Dios. Tú estás usando la estrategia, Señor. Estás transformando todas las cosas para nuestro beneficio. Cuando creemos que el mundo nos ha dejado solo y nuestra seguridad se perdió y todo lo que creíamos seguro se fue, entonces cuando tú apareces, Señor, para darnos el discernimiento de que todo lo que pasa es porque tú lo tienes controlado, todo es gobernado por ti, Dios. Que cuando tomamos decisiones, Señor, Dios mío, que después pensamos que no sé si está bien, si está mal, si fueron tomadas y esas decisiones fueron hechas, entonces porque tú lo autorizaste, porque nada sucede a menos que tú des el ok, Dios. Que podamos tener esa confianza y esa tranquilidad, esa paz en nuestro corazón, Dios mío. De saber que aunque estemos viviendo por momentos críticos, situaciones familiares difíciles, los hijos en adicción, las puertas de trabajo cerradas, alguien se ha quedado sin empleo, no se sabe lo que hacer. Señor, que podamos tener la confianza y la seguridad que tú estás involucrado en el tema, Dios. Y que no vamos a ser justos desamparados, al contrario. Que seremos esos justos, esos hijos, Señor, Dios mío, que podamos poner en obra, Señor, y echar a andar, Señor, esas habilidades que tú nos diste, Dios. Esas habilidades, Señor, Dios mío, que solamente tú pusiste cuando nacimos, y antes de haber nacido lo pusiste, Dios.
Por eso, Dios mío, no importa la situación crítica que podamos estar viviendo, sabemos que es tu perfecta y agradable voluntad. Sabemos, Señor, que eres tú el que tiene el control de todas las cosas, Dios. En esta mañana, Señor, Dios mío, antes de compartir la cena del Señor, queremos tener estos minutos de oración y adoración, Dios mío, para que podamos entender, Señor, que todo lo que pasa es por tu perfecta voluntad y todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados, todas las cosas cooperan para bien, Señor. Que podamos tener esa palabra en nuestro corazón, Dios mío, para cuando vengan los tiempos difíciles o el día malo, que podamos entender que tú tienes el control y algo nos quieres enseñar, Señor. Algo nos estás enseñando, estás aplicando la estrategia para que en nosotros fluya lo que tú sabes que está en nosotros. Y cuando nosotros damos las cosas por perdidas, Señor, porque esa es nuestra forma humana de pensar, entonces, que podamos entender que tú recién empiezas, que tú le estás dando recién el inicio a un proceso perfecto, Dios, sobre nuestra vida. Que podamos tener el entendimiento, pero también esa paz, Señor, de saber que hasta las cosas más confusas y complicadas que suceden en nuestra vida es porque tú lo autorizas y nada pasa sin tu autorización, Señor. Padre, yo quiero bendecir tu nombre, yo quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero exaltar tu gloria y orar por aquellos, Señor, que necesitan más de tu presencia hoy a través de las redes, allí en Facebook, Apocalipsis Network. Que cada uno de aquellos que estén pasando por situaciones que no la entiendan, Señor, que puedan tomar este versículo 28 de Romanos 8 y que puedan entender que todo lo que sucede es para su bien, para su beneficio. Porque Dios nos ama a tal punto que vive pensando en nosotros. Señor, quiero darte gracias, exaltar tu gloria y adorar tu precioso nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén.